El susurro en la casa de los espejos. Cuando heredé la antigua casa de mi abuelo en un pueblo remoto, pensé que encontraría un refugio para escapar del bullicio de la ciudad. La casa, una construcción de finales del siglo XIX, estaba envuelta en leyendas locales que yo siempre descarté como cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba allí, más comprendía que esas historias tenían una raíz tangible, una verdad oculta entre sus paredes. La casa se alzaba en medio de un terreno cubierto de maleza, con una fachada de madera carcomida y ventanas que reflejaban la luz del sol como espejos antiguos, distorsionando las imágenes y creando un efecto inquietante que parecía observarme cada vez que pasaba frente a ellas. Desde la primera noche, sentí una presencia que no lograba explicar. Los pasillos crujían con sonidos que no coincidían con el viento ni con el movimiento de los animales cercanos. Lo peor era el susurro, un murmullo apenas audible que parecía desplazarse de un lado a otro, como si la casa misma respirara y susurrara secretos en un idioma olvidado. Al principio, lo atribuí al cansancio y a la imaginación, pero pronto las cosas comenzaron a ir más allá. Encontré en el desván un espejo grande, cubierto de polvo y con un marco tallado en madera que parecía moverse bajo la luz tenue de mi linterna. Al mirarme en él, vi algo que me heló la sangre. Detrás de mi reflejo, una figura oscura se asomaba, con rasgos difusos pero ojos que brillaban con una intensidad imposible. Parpadeé y la imagen desapareció, pero el miedo se instaló en mi pecho. Decidí investigar la historia de la casa y consulté con los habitantes del pueblo. Me hablaron de mi abuelo como un hombre reservado que había vivido solo desde la muerte de mi abuela, que había ocurrido en circunstancias misteriosas dentro de esa misma casa. Algunos vecinos recordaban haber escuchado gritos en las noches de tormenta y ver luces extrañas reflejadas en las ventanas, como si la casa guardara un secreto oscuro y viviente. Una anciana me entregó un diario que había pertenecido a mi abuelo. Sus páginas narraban obsesiones con fuerzas invisibles y una búsqueda desesperada por contener algo que había despertado en la casa. Hablaba de los portales, espejos que no solo reflejaban la realidad, sino que eran puertas hacia otro lugar. Según él, un mal antiguo había sido liberado y se manifestaba a través de esos espejos, susurrando a quienes se atrevieran a mirarlos demasiado tiempo. A medida que leía, los susurros se intensificaban, y una noche, al pasar frente al espejo del desván, sentí un tirón en el pecho, como si algo intentara arrastrarme hacia adentro. Cerré los ojos y luché con todas mis fuerzas hasta que el silencio volvió a reinar. No podía quedarme allí más tiempo. Decidí romper todos los espejos de la casa para detener esa presencia, pero cada vez que destruía uno, otro aparecía en lugares que no recordaba haber visto antes, reflejando no solo mi imagen, sino escenas de horror, gritos, sombras que se retorcían, ojos que me observaban con odio. La casa comenzó a cambiar, sus paredes susurraban mi nombre, y las noches se llenaron de figuras que se desvanecían al acercarme. Sentí que mi mente se fragmentaba, atrapada en un ciclo sin fin de miedo y desesperación. Finalmente, comprendí que la única forma de romper el vínculo era enfrentar la fuente de ese mal. En la habitación principal, donde los espejos formaban un círculo, pronuncié las palabras que mi abuelo había anotado en el diario, un conjuro antiguo para cerrar los portales. La casa tembló, los espejos estallaron en 1000 pedazos y el susurro se transformó en un grito desgarrador que parecía venir de todas partes y de ninguna. Cuando todo quedó en silencio, la luz del amanecer iluminó la habitación vacía. Salí de la casa con el corazón latiendo frenéticamente, sabiendo que había sobrevivido a algo que pocos podrían comprender. Desde entonces, la casa permanece cerrada, y aunque algunos intentan entrar, ninguno se queda mucho tiempo. Yo, en cambio, aprendí que hay lugares
donde los reflejos no muestran la realidad, sino la puerta hacia pesadillas que se alimentan del miedo y la curiosidad humana, y que el susurro en la casa de los espejos nunca desaparece, solo espera a la próxima alma que se atreva a mirar demasiado profundo. Años después, regresé una última vez, impulsado por una mezcla de deber y morbo. La casa estaba aún más deteriorada, pero al acercarme al círculo de espejos roto, sentí un frío que me atravesó el alma. Entonces, en un fragmento caído, vi mi reflejo, pero esta vez no estaba solo. Una sombra me sonreía desde el otro lado, invitándome a cruzar el umbral que nunca se cerró del todo. Sentí que mi propio reflejo luchaba por liberarse, mientras un suspiro helado recorría la habitación. La noche de los susurros. En un remoto caserío llamado Santa Rosa, olvidado por los mapas y por la historia, corrían rumores sobre una casa que nadie osaba habitar. Se decía que cada noche, desde sus ventanas rotas, se escuchaban susurros que helaban la sangre, y que esas voces pertenecían a aquellos que habían desaparecido sin explicación en el pueblo durante décadas. Yo, siendo estudiante de antropología, llegué a investigar esos relatos para mi tesis, atraído por el misterio y el escepticismo que me definían. La primera vez que pasé frente a la casa, una estructura desvencijada con paredes cubiertas de hiedra y madera carcomida, sentí una presencia indescriptible, como si la misma atmósfera estuviera cargada de lamentos antiguos. Las noches que seguían, alojado en la única posada cercana, escuchaba ecos lejanos, voces apenas audibles que se mezclaban con el viento y que me despertaban con una mezcla de temor y curiosidad. Decidí grabar esos sonidos, esperando capturar alguna pista que explicara el fenómeno. Una madrugada, mientras revisaba los audios, detecté una secuencia repetitiva, un murmullo que pronunciaba un nombre, Isabel, una palabra que se entrelazaba con un llanto ahogado y un suspiro profundo. Intrigado, pregunté en el pueblo por alguien llamado Isabel, y los ancianos me relataron la historia de una joven desaparecida hacía casi 50 años, cuyo destino nunca se aclaró. Me contaron que la casa había pertenecido a su familia y que, desde su desaparición, ningún habitante se había atrevido a cruzar su umbral. Movido por la combinación de datos y relatos, en una noche sin luna, me armé de valor y entré en la casa. El piso crujía bajo mis pies y un frío intenso me envolvía. En el interior, las habitaciones estaban llenas de polvo y objetos olvidados. Una muñeca rota, fotografías amarillentas, cartas abiertas y velas consumidas. En la pared del cuarto principal encontré un dibujo extraño, un círculo con líneas que se entrelazaban formando un símbolo que no reconocía. De repente, los susurros se hicieron más claros, y como si una voz invisible me hablara directamente, sentí un frío que calaba hasta los huesos. La voz decía: «Ayúdame, no me dejes aquí». Intenté responder, pero mi garganta se secó, y en ese instante, la puerta se cerró de golpe, dejándome atrapado en la penumbra. Pasaron minutos que parecían horas, hasta que logré abrir la puerta y salir corriendo de la casa, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Esa noche, comprendí que la historia de Isabel no era solo una leyenda, sino la manifestación de un alma atrapada entre nuestro mundo y otro más oscuro. Volví a la posada, decidido a buscar más información y a entender qué mantenía su espíritu prisionero. La anciana dueña del lugar me habló entonces de un pacto hecho por la familia de Isabel,
un trato con fuerzas oscuras para obtener prosperidad, que a cambio exigía un sacrificio eterno, el alma de la joven. Esa maldición había condenado a Isabel a vagar entre susurros, buscando a alguien que rompiera el ciclo. Con la ayuda de antiguos documentos y rituales olvidados, preparé una ceremonia para liberar su espíritu. En la misma casa, bajo la luz tenue de una vela, pronuncié las palabras que había aprendido, mientras sostenía el símbolo encontrado en la pared. El aire se volvió denso, y una figura translúcida apareció frente a mí. Una mujer joven con ojos tristes que me agradeció en silencio antes de desaparecer entre una ráfaga de viento frío. Desde esa noche, los susurros cesaron y la casa quedó en silencio, pero la experiencia me marcó profundamente. Aprendí que hay historias que no deberían ser olvidadas y que detrás de cada leyenda puede existir un alma clamando por justicia o liberación. Santa Rosa volvió a la calma, pero yo sé que, en la oscuridad, aún hay voces esperando que alguien escuche sus historias, aunque eso signifique enfrentarse al terror más profundo y a secretos que preferirían permanecer enterrados para siempre. Tras aquella liberación, regresé a la posada con una mezcla de alivio y agotamiento. La anciana me miró con ojos llenos de respeto y, con voz quebrada, susurró: «Has hecho lo que pocos se atreven, joven. Pero recuerda, las sombras nunca desaparecen del todo, solo esperan su momento». Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí una presencia distinta, menos opresiva, pero persistente. Decidí entonces documentar cada detalle, convencido de que mi experiencia era solo el primer capítulo de una historia mucho más amplia. Santa Rosa, con sus secretos y susurros, había dejado de ser un simple pueblo olvidado y se convirtió en un enigma que ahora me pertenecía. Sabía que volvería, porque algunas voces, aunque liberadas, aún necesitan ser escuchadas para encontrar paz definitiva. El susurro del silencio. En un rincón olvidado del mundo, donde los mapas se detienen y las brújulas pierden el norte, existía un caserío llamado Valle del Eco. Sus habitantes eran pocos, y la vida allí parecía estancada en un ciclo perpetuo de rutina y temor. La gente evitaba hablar de lo que ocurría después de la caída del sol, cuando el viento parecía llevar voces ajenas y el silencio se tornaba insoportable. Mi amigo Andrés, un explorador urbano obsesionado con lo paranormal, desapareció sin dejar señales mientras investigaba relatos sobre fenómenos extraños en pueblos remotos. La última vez que su teléfono emitió señal fue un mensaje corto y críptico: «El silencio grita, no puedo escapar». Impulsado por una mezcla de miedo y responsabilidad, viajé hasta Valle del Eco para encontrarlo. Al llegar, el aire estaba cargado de una quietud inquietante. Ni siquiera el canto de los pájaros rompía la monotonía. Las casas, cubiertas de musgo y con ventanas oscuras, parecían observarme con ojos vacíos. En la plaza central, una fuente seca y agrietada reflejaba un cielo gris y opresivo. Durante el día, algunos vecinos me advirtieron con miradas esquivas y palabras entrecortadas: «No te quedes hasta la noche, el silencio se vuelve voz». Ignoré las advertencias, deseoso de hallar a Andrés y entender lo que pasaba. La primera noche en la posada, el aire se volvió denso y los minutos parecían estirarse en un tiempo sin fin. A medianoche, un susurro comenzó a llenar la habitación. Palabras incomprensibles, como un idioma olvidado, se arrastraban desde las paredes y el suelo. Intenté seguir el sonido hasta la ventana y vi sombras deslizándose entre los árboles, figuras que se detenían y miraban hacia mí con ojos brillantes y vacíos. Al día siguiente,
Los ancianos del pueblo me relataron la historia de El Susurro, una entidad que habitaba en el eco del silencio, alimentándose del miedo y la desesperación de quienes permanecían demasiado tiempo en el pueblo. Se decía que años atrás, un grupo de aldeanos había sellado un secreto oscuro en las profundidades del bosque, un acto que había despertado una presencia que devoraba el alma de los curiosos. Andrés había encontrado un diario escondido en la biblioteca del pueblo, donde se describían rituales para contener la entidad, pero también advertencias sobre su naturaleza insaciable. Cada noche, los susurros se hacían más intensos, trayendo consigo visiones borrosas de figuras atrapadas en un limbo entre la realidad y la locura. En uno de esos momentos, tuve un sueño donde Andrés me mostraba una marca en forma de espiral grabada en la corteza de un árbol gigantesco en el bosque cercano. Al despertar, seguí esa pista y hallé el árbol, sus raíces abiertas como una boca esperando engullir. Allí descubrí una puerta oculta entre la tierra y las hojas secas, que descendía a un pasaje oscuro y húmedo. Armado con una linterna y determinación, bajé por aquella escalera de piedra hasta una cámara subterránea. El aire estaba frío y pesado, impregnado de un olor a tierra mojada y tiempo olvidado. En el centro, un círculo de símbolos antiguos rodeaba una vasija rota, de la cual emanaba un murmullo constante, como si el silencio mismo estuviera atrapado dentro. Sentí una presencia detrás de mí y giré para encontrar a Andrés, pálido y demacrado, atrapado en una especie de trance. Me explicó, con voz débil, que el susurro había tomado control de su mente y que solo un ritual podría liberarnos a ambos y romper la maldición sobre Valle del Eco. El ritual requería enfrentar el silencio con sonido, usar la voz como espada contra la oscuridad que devoraba la razón. Me entregó un antiguo caracol marino tallado con la espiral que había visto en el árbol, y me indicó que debía hacer sonar su eco en el corazón del bosque durante la medianoche, cuando el susurro era más fuerte. La noche siguiente, con el caracol en mano, me adentré en el bosque, guiado por la luna oculta entre nubes pesadas. Al llegar al claro señalado, levanté el caracol hacia mis labios y soplé con fuerza, produciendo un eco profundo que reverberó entre las copas de los árboles. Inmediatamente, el silencio fue roto por un grito ensordecedor que parecía venir de todas las partes y ninguna al mismo tiempo. La entidad se manifestó como una sombra ondulante, una forma sin sustancia que absorbía la luz y emitía un sonido desgarrador. No me dejé vencer por el miedo y, con cada soplido, sentí cómo la sombra se debilitaba, como si la voz fuera capaz de rasgar el velo que la mantenía en nuestro mundo. Entonces, un torrente de voces atrapadas se liberó, llenando el aire con lamentos y agradecimientos antes de disolverse en el viento. Andrés cayó en mis brazos, recuperando la conciencia, y juntos regresamos al pueblo. Con el amanecer, el aire se volvió más ligero y el peso del silencio opresivo se disipó. Los habitantes comenzaron a hablar de nuevo, y el miedo que los había paralizado parecía desvanecerse. Sin embargo, comprendimos que la presencia del silencio era eterna, un guardián oscuro que acechaba a quienes se atrevían a escuchar con demasiada atención. Andrés y yo nos comprometimos a proteger el secreto de Valle del Eco y a compartir su historia, para evitar que otros cayeran en la trampa del silencio que susurra en la oscuridad. Pero cada vez que cierro los ojos, aún escucho ese susurro lejano, una advertencia de que, en la quietud más absoluta, el terror puede estar al acecho, esperando su momento para volver a despertar.